Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, primeramente, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, eres todo en nuestra vida, Señor amado. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos permite, Señor, estar juntos, unidos, Señor, en tu presencia, Padre Celestial, para hablar de tus cosas, lo que tú, Señor, has determinado, Señor, para este día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, yo me niego a mí mismo, Señor. Te pido perdón por todo lo que he dicho, hecho, pensado, sentido fuera de tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor amado, que la sangre de tu amado Hijo Jesús me esté cubriendo, así como también a cada uno de mis hermanos, a los que están escuchando, a los que están viendo, Señor, esta palabra que se comparte en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Señor, ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y hueste de maldad en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de las tinieblas que quiera venir a perturbar lo que tú has determinado, Señor, para este día. Ato todo espíritu, Señor, que quiera venir, Señor, a tratar, Dios mío, de que no podamos concentrarnos en la palabra. Señor, declaro, Dios mío, que me abro a ti, Señor, para recibir, Señor, de ti. Y declaro también, Señor, sobre cada uno del que escucha, que tú, Señor, y solo tú, prepara sus corazones, prepara sus mentes, prepara su espíritu, Señor amado, para que esta palabra sea de edificación, Señor, y se transforme, Señor, en verdad, Señor, en nuestra vida. Cierro mi boca, Señor, a toda palabra nacida en mi corazón, mas todo lo tuyo, Señor amado, que fluya con total y absoluta libertad, Padre. En esta hora, Señor amado, me niego, Señor amado, a mi conocimiento, me niego, Señor, a mi sentimiento y me pongo en tus manos como instrumento para tu gloria. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, en este día me hablaba sobre algo que es crucial y fundamental para la iglesia y que tiene que ver con el propósito de, de lo que se dio por llamar la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, quiero dejar esto en claro, no hablo de una congregación, no hablo de un ministerio, no hablo de cuatro paredes. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, hablo del cuerpo de Cristo como tal. Y en estos tiempos estamos viendo que la iglesia está caminando de una forma en la cual quizás no ha logrado entender el propósito de caminar en la unidad. Hay una palabra que Dios me dio como palabra profética para el año 2020 y hablaba precisamente de la unidad. Pero ¿qué es la unidad o por qué es tan importante la unidad? La unidad es importante porque cada una de las partes del cuerpo debe caminar o debe moverse con un propósito. No es que cada miembro del cuerpo va para donde quiere, no es que cada miembro del cuerpo elige qué es lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Dios no nos habla en ningún momento en la palabra de que cada uno de nosotros debemos movernos conforme a nuestro razonamiento o entendimiento, sino que dice la palabra que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Esto significa que cuando la iglesia verdaderamente camina en unidad bajo los lineamientos de Jesús, está caminando con un firme propósito. Y ese propósito no se puede llevar adelante cuando no hay unidad. Es imposible. Porque la unidad es lo que hace, por ejemplo, dentro del cuerpo. Las células unidas que forman una mano hacen que la mano se pueda mover como tal. Si cada célula se alojara donde quiere en el lugar del cuerpo, la información que va a recibir no es una información que sea verdaderamente completa, sino todo lo contrario. La información que el cuerpo debe recibir tiene un propósito y una ubicación, un lugar adentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora digamos, ¿cómo hacemos para caminar en la unidad? Primeramente, estando en verdadera comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Ser personas sin mancha,
ser personas sin errores, ser personas que no se equivocan. No, el único perfecto es Jesús. En una oportunidad yo compartía la importancia del vivir en Cristo para Cristo y tiene que ver justamente con el cumplimiento del propósito. Ahora hay claves que Dios nos dio a través de la palabra para poder entender cómo debe caminar la iglesia en la actualidad. Hoy vemos distintas doctrinas, vemos distintas formas de caminar, vemos distintos propósitos, pero un solo cuerpo. El problema radica en qué? En que muchas veces nosotros buscamos información en el lugar equivocado. Hoy vemos mucha gente que se nutre más de prédicas de otros lugares y no del lugar en donde está congregando. Y cuando Dios nos hace congregar a todos en un mismo lugar, no es que uno eligió una iglesia, sino que Dios ubicó a cada uno de nosotros en el lugar del cuerpo en el cual tiene que funcionar nuestro propósito individual. Y nuestro propósito individual va ligado al propósito de un ministerio, al propósito de una congregación. Si tenemos dentro de una congregación gente que camina para un lado, gente que camina para el otro, gente que un día tiene ganas de hablar de determinada cosa y otro día de otra, estamos caminando en error. Por más que nos estemos portando bien, por más que hagamos las cosas bien, por más que estemos ayudando al necesitado, no estamos caminando conforme al propósito de Dios. Estamos haciendo lo que debemos hacer, que es ayudar a aquel que necesita, es visitar a aquel que necesita, es estar brindando la mano a aquel que necesita, pero no caminando conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es fundamental para que nosotros podamos caminar en bendición. Por eso cuando el Señor me hablaba sobre este tema, me mostraba diferentes versículos que vamos a compartir en esta tarde. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, y lo remarco, nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hasta ahí esta parte de la palabra. Ahí la palabra nos está diciendo que Jesús, siendo Dios mismo, hecho hombre, no caminó en la tierra conforme a su voluntad, no hizo en la tierra sus propias obras, no ejecutó sus propios planes, sino que lo que él veía hacer al Padre, eso hacía él. O sea que si él veía hacer algo al Padre y él lo hacía, ¿qué estaba haciendo? Estaba imitando al Padre. Lo que el Padre hacía, el Hijo hacía. Porque las obras del Hijo no pueden estar disociadas de las obras del Padre. Es imposible caminar bajo el propósito de Dios si nosotros caminamos como nosotros queremos dentro de la tierra, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Cada uno de nosotros tenemos una misión, pero el que la conoce en su totalidad es Dios. Nosotros podemos tener, como quien dice, un plano de la visión. Dios nos puede haber mostrado hacia dónde nos va a llevar, pero el caminar, el transcurrir, debe ser mirando lo que el Padre hace. Entonces ahí me lleva esta palabra a una reflexión. Yo he escuchado a muchos que dicen, no me siento cómodo en este lugar, me voy a ir a otro. He visto a gente que dice, no, a mí lo que dice el pastor o el líder o el ministro no me llena.
o no me gusta, o me incomoda. Y en ningún momento el Señor nos habla de que la comodidad iba a ser nuestra constante en este suelo de tierra. Todo lo contrario, Jesús no vino a ser servido, no vino a estar cómodo, no vino a hacer su voluntad. De hecho, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Ese era su propósito. Eso es lo que el Hijo debía hacer. Era lo que estaba escrito. Jesús tenía la autoridad para poder hacer que Judas no lo traicionara. Sí, porque era Dios hecho hombre. Y él podía haber cambiado la historia haciendo que Judas no lo traicionara. Porque sabía que detrás de la traición iban a venir los latigazos e iba a venir la muerte en la cruz. O sea que si era por lo que él sentía, si era por lo que él iba a padecer, podía haber tomado la determinación y tenía la autoridad y el poder para hacerlo, de que Judas no lo traicionara. Sin embargo, Jesús vio al Padre que creó a Judas y le dio un propósito también. Y el propósito de Judas se debía cumplir. Para que después ocurra lo que tenía que ocurrir. Para que Jesús pudiera ser la cabeza de la iglesia y pudiera ser autoridad sobre toda autoridad creada, debía morir de la manera que debía morir y debía resucitar al tercer día. Ese era el propósito de Jesús en la tierra. Morir por nuestros pecados, ser el Cordero perfecto y transformarse en el sumo sacerdote, un sumo sacerdote limpio totalmente de pecado. Porque todos los sacerdotes que hacían sacrificios a Dios eran personas como nosotros, comunes, que también tenían sus pecados, también tenían sus falencias. Por eso el sumo sacerdote de la iglesia jamás podía ser un hombre, sino que debía ser Dios mismo hecho hombre. Y debía ser puro, limpio. De la misma manera que Dios el Padre, Jehová, reclamaba a los sacerdotes que el cordero que se entregara a él tenía que ser un cordero puro, tenía que ser un cordero limpio, el mejor de los corderos. No podía ser cualquiera, porque conocía el corazón del hombre y entendía que si era por el hombre, le iba a dar el desecho. A veces mi mamá se hace una broma, dice, antes de dárselo al perro, che, ¿lo querés llevar? Y muchas veces el hombre hace eso. Entrega lo peor, entrega lo que le sobra. Da no de lo único que tiene o lo mejor que tiene, sino aquello que le sobra. Por eso Dios mismo se proveyó el sacrificio perfecto para que vos y yo hoy podamos ser salvos. Vamos a la palabra que se encuentra en 1 Corintios 11. Y acá está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense qué importante la palabra. Pablo le decía, alábenme a mí como yo alabo a Cristo. En ningún momento él dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando Cristo falleció y resucitó al tercer día, él se transformó en la cabeza de la iglesia. Y ahí no estaba hablando cualquiera. Ahí estaba hablando un apóstol. Y debemos entender la diferencia. Muchos llaman a los apóstoles pastor, pero el pastor tiene un trabajo para hacer. Un apóstol no es un pastor, no es un evangelista, no es un maestro, no es un profeta, es un apóstol. Apóstol significa portador de un mensaje. Por eso que cuando se unge a un apóstol, a diferencia de los demás ministerios, no se lo unge como apóstol de un ministerio, sino se lo unge como apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo tenía un mensaje, era portador de un mensaje. Un apóstol es portador de un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Es algo que debe realizarse sí o sí
conforme a lo que Dios estableció. Por eso los apóstoles en realidad no son los que fundan iglesias, no son los que, porque yo he visto pastores tener muchas iglesias y gloria a Dios por ello. No se trata de ser apóstol el fundar muchas iglesias. Ser un apóstol es traer un mensaje de transformación para un tiempo y un lugar. Vamos comprendiendo lo que significa ser un apóstol. Y ahí el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios y le decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Ahora fíjense, esta tremenda revelación. Él le decía a la iglesia que debía caminar conforme a lo que él caminaba. ¿Por qué? Porque él era portador de un mensaje y el cuerpo, o sea, esas personas que Dios le había otorgado, debían caminar conforme al propósito que Dios había revelado al apóstol. Por eso es que le decía a los corintios, ustedes no deben hacer lo que quieren, por más que piensen que está bien o que está mal. Imiten lo que yo hago, porque así como Jesucristo hacía las obras del Padre, el apóstol Pablo debía hacer las obras que Jesucristo le mostraba que debía hacer. Recordemos la palabra anterior que decía el Padre ama al Hijo y todo se lo muestra. O sea, lo que debía hacer el Hijo, el Padre se lo mostraba. De la misma manera, un portador del mensaje tiene que hacer lo mismo. Debe traer a la congregación lo que ve hacer a Jesucristo. Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y un apóstol es la cabeza de un ministerio, el pueblo debe caminar conforme a la visión que Dios a través de Jesucristo le dio a ese apóstol. No es que nosotros vamos a andar eligiendo la misión ni la visión dentro de un ministerio. Si Dios te puso en un lugar y siempre habla de la importancia de la obediencia, significa que hay un trabajo que debemos realizar. No lo hemos escogido, no lo hemos ganado, no hemos hecho nada para merecerlo. Debemos hacerlo porque así Dios el Padre lo determinó desde la fundación del mundo. No es que vos y yo vamos a elegir. No es que un apóstol puede elegir. Y no es que Jesucristo podía elegir. Fue el Padre quien determinó. Jesucristo quien veía, imitaba lo que el Padre hacía. Y es un apóstol quien imita lo que Jesús hace. Y es la congregación la que debe caminar bajo la visión que Dios determinó en un ministerio. Vamos a la palabra en Efesios 2. Versículo 20. Y dice, fíjense que acá es donde justamente se encierra toda esta revelación. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, por eso la importancia de la unidad. Yo puedo poner un ladrillo acá, puedo poner otro ladrillo allá, puedo poner otro ladrillo allá, pero para edificar yo debo unir esos ladrillos. Si yo no uno los ladrillos, no hay tal edificación. Hay solamente ladrillos dispersos. Para que esos ladrillos se transformen en una edificación, deben unirse. ¿Y quién es? Como quien dice el plano de ese edificio, Jesucristo. ¿Quién es la base? Jesucristo. Y se fundamenta bajo los apóstoles y los profetas. ¿Por qué los profetas y los apóstoles? El apóstol trae la visión y el profeta va a dar directiva. Es como sucede, por ejemplo, con un arquitecto y un maestro mayor de obra. El arquitecto es el que define el plano conforme a lo que imaginó, lo que vio. Y el maestro mayor de obra es quien hace que la obra se lleve adelante. Por eso es que el profeta trae la dirección de cómo realizar esa obra. Pero no como él quiere, sino
bajo los planos que Él está viendo. Por eso la importancia de la unidad. Dice, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Muchas veces nosotros hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, pero cuando yo hago mi propia voluntad me salgo del cuerpo de Cristo. Ah, bueno, pero yo lo escucho al Señor porque yo tengo intimidad. A mí el Señor me mostró, mirá, en una oportunidad el Señor me llevó a hablar a una iglesia y me mostraba que en esa iglesia había confusión. ¿Por qué? Porque era una iglesia que constantemente estaba trayendo profetas de distintos lugares. Y los profetas venían a ese lugar y hoy un profeta daba una palabra. A la otra semana venía otro profeta y daba una palabra que no era la misma que la anterior. Y la otra semana venía otro profeta y daba otra palabra que lo hacía cambiar de dirección. Y mira, ¿sabés lo que me dijo el Señor en esa iglesia? Una congregación, no un ministerio, una congregación tiene como cabeza un pastor. El pastor es quien los tiene que edificar. Un profeta que viene trayendo la voz de Dios jamás, escúchame bien iglesia, jamás va a hablar en contra de la palabra del pastor de ese lugar. Porque aún cuando ese pastor ha oído o a entendimiento de la iglesia no está caminando bajo el propósito de Dios, es Dios mismo quien lo va a enderezar si está torcido, es Dios mismo quien lo va a ubicar en el lugar si está caminando fuera del lugar. Por eso un profeta jamás puede dar una palabra que contradiga la palabra de la cabeza de ese lugar, que es el pastor. Por eso en este tiempo estamos viendo que hay falsos profetas que están trayendo palabra de confusión y no palabra de dirección a la iglesia, porque jamás la cabeza y el cuerpo pueden caminar disociados. Cuando Dios coloca una cabeza, el cuerpo tiene que caminar conforme a lo que esa cabeza determina, porque la cabeza tiene que estar sujeta a la de la iglesia que es Cristo Jesús. Por eso, iglesia, en este tiempo, mirá, si tenés confusión, si vino un profeta y te dijo algo diferente, si vino un profeta y te hace caminar diferente de lo que hace justamente o de lo que te habla tu pastor, si sos un ministerio y tenés una cabeza apostólica y el profeta de otro lugar, no hablo del profeta del ministerio, hablo de otro lugar, te hace caminar en contra de la cabeza, esa palabra jamás va a venir de parte de Dios. Te voy a contar algo. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, quizás yo no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que decía mi pastor. Quizás pensaba que estaba equivocado en muchas cosas que me decía. Quizás estaba equivocado en su comportamiento. Eso lo entendí cuando Dios me habló a mi corazón. Quizás estaba equivocado en su comportamiento, pero eso no avalaba el que yo me revelara a lo que el pastor quería hacer. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando vos pensás que el pastor está equivocado, es Dios mismo trabajando en tu carácter. Aun cuando vos pienses que el pastor está cometiendo errores, son errores permitidos por Dios, desnudando la vida de tu pastor, para que vos puedas aprender y seas edificado. Yo pude aprendí muchas cosas buenas de que era mi pastor. Y aprendí muchas cosas también que no debía hacer. Pero todo fue permitido por Dios. Y yo fui bendecido. ¿Sabes por qué fui bendecido? Porque siempre caminé en obediencia. ¿Significa que no me enojaba? ¡Uf! No sabés cómo me enojaba. Estaba a las patadas conmigo mismo más de una vez. Más de una vez lloraba delante de la presencia de Dios. Pero tuve que esperar el tiempo para que Dios me revelara cuando yo ya no estaba en ese lugar. Y cuando me fui de ese lugar me fui en paz. Me fui en paz, jamás en contienda. ¿Sabes por qué? Porque Dios después me reveló que todo lo que yo había hecho en ese lugar y lo que Él había permitido era para mi crecimiento. Por eso si no te sentís cómodo, gloria a Dios. Si las cosas no son como querés, gloria a Dios.
Te voy a explicar algo. Cuando vos vas a un lugar desconocido, cuando vas de vacaciones, hay algo que le llaman guía turístico. ¿Sabés qué hace el guía turístico? Te explica dónde están las cosas lindas de ese lugar y también te explica dónde están los peligros, los lugares por donde no podés caminar. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, porque él ya lo caminó, porque él ya lo transitó, porque él ya lo experimentó. Vos podés tener la vaga idea de que un lugar puede ser lindo o peligroso, pero él tiene la certeza de lo que es lindo y de lo que es peligroso. Por eso cuando Dios coloca una cabeza en un lugar y esa cabeza está justamente conectada a Cristo, haciendo la voluntad de Dios, tiene la certeza de por dónde debes y por dónde no debes caminar. Y no tiene que ver con lo que Él sea en su propia vida. Yo me puedo equivocar, vos te podés equivocar si estás en estos momentos en liderazgo. Pero eso no significa que no estés cumpliendo propósito. Porque el propósito de Dios es más grande que nosotros mismos. O pensamos que nosotros podemos torcer el brazo de Dios. O pensamos que nosotros podemos llegar a hacer cosas para torcer la voluntad de Dios, lo que Dios ha determinado. Es imposible. Mira, yo puedo tratar de caminar para un lado diferente. Y yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Pero ¿sabés qué va a hacer Dios? Me va a correr y me va a poner en el lugar donde me tiene que poner. Porque yo estoy acá para cumplir el propósito y no depende de mí. No tiene que ver si yo me lo gané, no me lo gané, si soy bueno, si soy malo, si soy el mejor o soy el peor. Si realmente yo soy una persona que tiene buenas obras o malas obras. Lo importante de todo esto tiene que ver con que Dios me escogió y me dio un mensaje a aportar para que ese mensaje fuera entregado a este mundo. Con esto que te estoy diciendo, que yo soy grande, que me lo gané, que me porté tan bien en mi vida, que justamente Dios me premió con eso. Un ministerio no es un premio. Ser portador de un mensaje no es un premio. Tener un ministerio no es un premio, es una responsabilidad delante de Dios. Dios te lo da para hacer algo. Y ese algo es en beneficio de los demás, aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás sean desagradecidos, aunque los demás jamás te puedan aplaudir, aunque los demás jamás te presten atención. Dios mismo va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él te llamó no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él. Pero no te llamó para ser un llanero solitario. Y yo he escuchado a muchos que dicen, a mí lo que me importa es agradar a Dios. A mí que me importa lo que diga el hombre, a mí que me importa si el otro está equivocado, yo sigo caminando conforme a la meta. No, 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 no. Yo no voy a hacer nunca lo que el hombre quiera, pero sí lo que Dios quiere que yo haga para ese hombre. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque cómo mi hijo me va a explicar a mí cómo tiene que caminar él. Yo le tengo que enseñar a caminar a mi hijo, porque es mi responsabilidad ser el padre. La palabra hablaba, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía el padre? Porque el padre ama al hijo. Mira, yo no te amo porque soy bueno. Y no te amo porque vos sos bueno. Te amo porque Dios me amó. Y Él puso ese amor en mí para poder amarte. Yo no podría amarte si el amor de Dios no estuviera en mi vida. Y así como el Padre ama a sus hijos, así mismo el corazón que Dios me dio tiene que ver justamente con amar a cada uno de aquellos que Dios me dio. En la confusión, en la rebeldía, en el enojo, cuando me insultan, cuando hablan de atrás, cuando murmuran, cuando chismosean, aun cuando Dios me lo revele. ¿Sabes por qué? Porque a Dios hay algo que yo creo que le divierte mucho. ¿Y sabes qué es? Es muchas veces revelarte todo lo que se habla atrás tuyo. Pero ¿sabes por qué Dios te lo revela? No para que tomes represalias, sino todo lo contrario, para probar tu corazón. Cuando Dios me revela a mí lo que se está murmurando de atrás, cuando Dios me revela a mí lo que se mueve atrás y lo que se chismosea atrás, o los errores que hay atrás, o las cosas que se ocultan atrás, me las muestra para que esté orando, para que esté bendiciendo y no maldiciendo y no dejando de orar por esas personas. Si yo te amo, yo tengo que orar por vos. Yo no puedo decir que te amo y estar maldiciéndote. Yo no puedo decir que te amo y estar murmurando. Yo no puedo decir que te amo y soltarte la mano. Yo voy a seguir orando por vos, así vos hoy me estés insultando. Yo voy a seguir orando por vos, así hoy me tengas bronca. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y cada uno de los que Dios me entregó, así como Jesús cuando oró al Padre le dijo, Señor, así como a mí me cuidaste, Señor, cuida de cada uno de ellos. De la misma forma es mi oración con respecto a cada uno de los que Dios me entregó.
Por eso en este día, mi hermano, mi hermana, mirá, si vos podés permitir que Dios hable a tu corazón a través de esta palabra, si vos podés permitir que todo conocimiento humano o todo lo que se habla hoy en día sea desechado para poder escuchar la voz de Dios que está hablando hoy a tu vida, yo te puedo asegurar que tu vida cristiana va a dar un vuelco, va a dar un salto, porque cuando Dios nos llama la atención de esta manera, cuando Dios nos habla de esta manera que parece una manera dura, lo que Dios está queriendo hacer precisamente es colocarnos en el centro mismo de su voluntad. Y sabés que lo bueno de que caminemos en el centro mismo de su voluntad, que como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que cuando estás en el centro mismo de la voluntad de Dios, la protección de Dios, la cubierta de Dios va a estar sobre tu vida. Entonces, si este día vos estás enfermo, si este día las finanzas fueron tocadas en tu vida, yo te digo, en este día recibí esta palabra, porque esta palabra va a revertir tu situación, porque hasta el día de hoy quizás le diste derecho al enemigo para que pueda tocarte en algún área, pero cuando vos permitís que la revelación entre a tu vida, el enemigo ya no puede tocarte. ¿Y sabés por qué? Porque vos entendés que sos un hijo de Dios y que Él te está guardando. La salvación no es por tu comportamiento, la salvación no es por tus obras buenas o malas, la salvación es por fe. Y cuando la revelación viene a tu vida, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando la revelación de la palabra viene a tu vida y cobra vida en tu vida, esa revelación hace que tu fe sea creciente, y cuando tu fe sea crecienta, el diablo debe huir. Dice la palabra de Dios, dice: creed en Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabés cómo resisto al diablo? Cuando yo dejo que la revelación venga a mi vida. Mira, en este día Dios te dice, iglesia, habló a principio de año la importancia de la unidad. En este día nos mostró distintos ladrillos. Cuando los ladrillos están ubicados en forma separada, no edifican. Pero cuando los ladrillos se unen, se produce una edificación. ¿Y sabes cuál es el cemento que los une? Cristo. Porque Él viene a buscar de sí mismo, dice la palabra. ¿Vos te crees que Jesús va a venir a buscar los pedacitos? No, Él viene a buscar de sí mismo, viene a buscar una iglesia unida, viene a buscar un cuerpo que ya se está formando para que en Él sea completado y sea perfeccionado conforme a su palabra. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús he hablado en este día, Señor, lo que tú has determinado. Señor, en el nombre de Jesús declaro que esta palabra, Señor, no volverá vacía, sino que esta palabra, Señor, penetra, Señor, en cada uno de aquellos que están oyendo esta palabra, y cada uno de ellos, Señor, empezará, Señor, a conformarse, Señor, en el verdadero cuerpo de Cristo, ubicado en el lugar donde Dios determinó y haciendo la voluntad de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús declaro que esta palabra no ha nacido en mi corazón. Señor, ha sido el fluir directo de tu Espíritu Santo, porque esta palabra no la he preparado. Esta palabra, Señor, yo no la he anotado, no la he escrito. Esta es una palabra que viene directa, Señor, de tu trono de gracia. Y yo la recibo en este día y declaro en el nombre de Jesús que es impartida a todo aquel que la escucha. Y esta palabra traerá transformación a la iglesia. Señor, lo declaro y lo creo en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén.